En este Zoom sobre tipologías arquitectónicas nos vamos a dedicar a los observatorios astronómicos en el territorio antiguo. Primero, habría que definir qué es un observatorio astronómico en la actualidad. Es un lugar en el que se busca estudiar el universo, analizando y conservando la información obtenida con la ayuda de instrumentos como telescopios u ordenadores. Es decir, que este tipo particular abarca el observatorio propiamente dicho, astrónomos, instrumentos, técnicos, fabricantes de instrumentos científicos, observaciones dirigidas al enfoque científico y, por qué no, arquitectos. Desde este punto de vista, es decir, que existe un instrumento que ayuda al observador a mirar hacia el astro, los lugares que vamos a revisar son entendidos por los arqueólogos como proto-observatorios, anteriores a los observatorios. ¿Qué es un protoobservatorio? Un lugar desde donde se puede observar el curso y el proceder ordenador del cielo, a simple vista, sin nada intermedio, sin artefactos, a partir de marcadores que pueden ser desde piedras, bordes de edificios construidos para tal fin, que permiten registrar el movimiento de los astros como expresión de ¿qué? De la voluntad divina, y aplicarlos al control económico, a los ciclos agrícolas, a legitimar el poder, a ubicar los edificios, a planificar las ciudades y, por supuesto, a elaborar calendarios. Estos lugares comparten la función religiosa, como templos o como los lugares de oración. No solo son espacios de ciencia. Por lo tanto, crean un tipo mixto o compartido, donde el observatorio es un punto de observación en edificios, torres, marcadores en edificios, alineaciones de edificios, estelas, pozos, y quienes lo usan, quienes ejercen este oficio, son casi siempre sacerdotes o algunos gobernantes nobles destacados. A partir de esto, miremos ahora a algunos de estos edificios destinados a observar el curso y el proceder ordenado. Veamos ahora algunos ejemplos de esta tipología, dos que corresponden a la cultura maya, otro a la cultura zapoteca y otro a una cultura precedente a la cultura. Iniciemos con el edificio de El Caracol en la ciudad maya de Chichén Itzá. El edificio se conforma a partir de dos cilindros concéntricos, 1 y 2, en planta 1 y 2, de unos 8 metros de diámetro el primero y de unos 18 metros de diámetro el segundo, ubicados sobre dos plataformas, la primera de unos 26 por 30 metros y la segunda de unos 75 metros de lado. Hay otra plataforma para el templo que le precede, manteniendo esta relación entre lo religioso y la observación de los astros. En este caso, además, la escalera principal es la que da acceso a la plataforma de mayores dimensiones y otra escalera a la que contiene al edificio en sí. Siempre tengan en cuenta que a partir de la ubicación del edificio de observación, siempre hay visuales directas hacia los edificios más singulares porque estos actúan a modo de marcadores. El sistema estructural del edificio se resuelve a partir del uso de la falsa bóveda maya. ¿Qué es una falsa bóveda? Aquella que actúa diferente a cómo lo hace a compresión una bóveda tradicional romana de cañón corrido. En este caso, a partir que construyo los laterales de los muros, empiezo a hacer avanzar una piedra en saledizo sobre la anterior hasta llegar a la parte superior. Entonces el caracol tiene un gran pilar central circular, que es ese, a partir del cual se van apoyando la bóveda del primer anillo y después se construye la bóveda del segundo anillo. Ahí tengo separadas las dos bóvedas mayas, falsas bóvedas mayas, que circundan el pilar principal que aloja la escalera caracol del cual toma el nombre el edificio. Tengan en cuenta que cada una de estas falsas bóvedas exige que los muros laterales lleguen hasta la parte superior para que todo el conjunto esté en equilibrio y que el edificio siempre pierde estas esquinas laterales superiores y que hay que imaginárselas en las reconstrucciones como nos la presentan ahora. El edificio, como está en la actualidad, les permite ver la articulación de los volúmenes de las plataformas, la que sostiene el templo primero, la segunda que sostiene el edificio de observación en sí, y la parte superior de esas falsas bóvedas que acabo de describir, que le faltan los extremos laterales, más la torreta de observación en la parte superior.
Una reconstrucción les permite entender más acabadamente la idea del edificio, el uso en el lenguaje de colores saturados, rojos, verdes, azules, negros, la utilización siempre de la serpiente como ornamentación en las jambas de la escalera, mascarones sobre los ingresos jerarquizados y algún detalle sobre las cornisas superiores. En sí, el juego de volúmenes es a lo que hace el lenguaje del conjunto más el uso del color. Ahora vamos a ver cómo se realiza esa observación. En el esquema tienen la ubicación del observador en el espacio interior, el espacio de la torreta que tengo en la reconstrucción, lo que ha perdido el edificio actualmente, y el observador lo que tenía que hacer era alinear sobre el canto interno de la ventana con respecto al canto externo de la ventana la posición del astro. En el grafiquito está la posición máxima de Venus en un extremo y la posición opuesta de Venus en el otro. De la misma forma, la plataforma principal del edificio está orientado con respecto a los dos equinoccios solares. Los mayas tuvieron predilección por la observación del Sol porque es la estrella más brillante, también lo hicieron con la Luna, con Venus, como les mencioné, llegando a establecer los 50 días en los que el astro no se ve, y también lo hicieron con otras estrellas que eran particularmente visibles desde su región. El espacio más singular de este edificio interno es el pasillo anular que queda entre los muros circulares que mencionemos, como lo ven en la imagen. Pero también tengan en cuenta la relación entre este espacio interno de observación y el espacio observado en el exterior, que es la razón de ser del uso del edificio. Para cerrar, la parte superior de la terraza que sostiene el edificio, con la parte de la cúpula que falta del torreón en la parte superior, y más de cerca esas piedras que encastradas iban generando las falsas bóvedas que hemos descrito, y la máscara del dios Chak, que hace alusión a esa relación entre el uso de la observación y la religión dentro de esta cultura. El edificio siguiente es el Templo Redondo en la ciudad maya de Mayapán. Lo que vamos a hacer con el edificio circular de Mayapán es establecer las similitudes con el edificio anterior. Nuevamente tengo una plataforma y sobre ella el edificio circular. En este caso hay un solo círculo y un pilar central circular que resuelve la tipología estructural y el espacial de la misma forma que en el edificio anterior. Esta plataforma que sostiene el edificio que observa está precedida por otra que sostiene el templo. Nuevamente, la función religiosa y la función de observación están relacionadas de la misma forma, incluyendo ese vínculo con la plaza o con el espacio principal exterior de la ciudad. En la ubicación en sí del edificio, un edificio que es mucho más simple que el anterior, a partir de la plataforma que lo sostiene, la escalera, el muro circular y el desarrollo del espacio de observación, está ubicado casi ligado directamente a la estructura religiosa principal. En esa relación tiene también puntos de observación ligados a edificios que pueden actuar como marcadores y los templos directamente relacionados a él. En particular, este edificio que tengo acá va a tener un uso en cuanto a su lenguaje en relación con el observatorio. El observatorio, desde el punto de vista de peatón, les muestro de nuevo la importancia de las plataformas en estos conjuntos. Una plataforma lateral para ese edificio que tenía columnas en la planta, la ubicación del templo y la ubicación de otro templo en la parte superior y el edificio en sí. El espacio interior es muy similar al que les mostré en el caracol, y en el edificio contiguo que les señalé en la planta general, la sala de los símbolos solares les muestra el trayecto del Sol, por ejemplo, al parecer, que es este círculo que van viendo acá, con personajes que lo van custodiando en esa trayectoria y que hace alusión a las posibles observaciones que en esta ciudad hubieran hecho los astrónomos. La ciudad de Mayapán posee dos edificios destinados a observación. Me cruzo a la cultura zapoteca, el edificio J o el observatorio en la ciudad.
El edificio J, como el edificio P, son dos posibles edificios destinados a la observación en la ciudad de Montalbán. Mientras que el resto de las edificaciones están orientadas norte-sur, el edificio J está alineado respecto a Venus, por lo que se entiende que su uso era la observación. Siempre en relación con la plaza, el edificio se estructura a partir de tres plataformas. 1, 2, 3. En planta 1, 2, 3. La escalera me permite acceder a la última plataforma y desde allí al edículo desde donde se realizaban las observaciones. También se puede comprender, interpretar como el vértice de la punta de flecha del edificio sirve como marcador para esas observaciones. Ejecutado totalmente en piedra, el edificio se compone a partir de algunos sillares que son de mayores dimensiones y otros de menores, y que podría haber estado terminado a partir del uso de este estuco de un color muy saturado, más trabajado en función de tableros y menos con talud, y en la parte superior un tablero en la forma de esculapio. El principal espacio en este caso va a ser el espacio de observación, desde ese punto interior hacia el exterior, pero también esa relación directa entre la plaza y el edificio en sí. En cuanto a cómo se usaba el edificio, se entiende que a partir de observaciones que se realizaban desde el edículo que mencioné antes y desde esa orientación hacia Venus. Pero también los arqueoastrónomos mencionan el ángulo que define al edificio en ese vértice y las posibles orientaciones y vinculaciones con otros edificios como marca. De la misma forma, en otro asentamiento cercano, que es Caballito Blanco, vuelve a identificar otro edificio con una morfología similar, conformando de nuevo parte de una tipología. Como les mencioné antes, la estructura está construida a partir de piedra y esa piedra tiene, en algunos casos, unos esgrafiados que indican dos posibilidades, o que son partes de un edificio anterior o que es parte del lenguaje en sí del nuevo. Esta serie de esgrafiados van mostrando unos personajes que suelen estar en posición invertida. El edificio completo dentro de la plaza de Monte Albán, que es además lo que le da la escala y la contención al observatorio en sí. El último observatorio que vamos a ver es el de Chanquillo, de la cultura Casmacechín en Sudamérica. Con unos 2300 años de antigüedad antes del presente, esta cultura preincaica construye un espacio de peregrinación que consta de tres sectores. Un sector que está en una parte más alta, que es una fortaleza que contiene un templo con dos torreones de defensas internas. Un sector central que tiene las 13 torres de observación que actúan como marcadores solares, un observatorio oeste y un observatorio este, y hacia abajo el edificio administrativo vinculado a la plaza, que servía para alojar, para recibir a los peregrinos. Los peregrinos tenían acceso al observatorio este, mientras que toda esta zona era de uso restringido para los sacerdotes y por lo tanto este observatorio era el que estaba destinado a su uso. En conjunto, entonces, el sistema se organiza a partir de la fortaleza que estaba en lo alto que les mencioné, las torres que actúan como marcadores, el observatorio oeste, el observatorio este, el edificio administrativo y la plaza de recepción. ¿Cómo se usaba el observatorio solar? Acá abajo tienen un corte esquemático. En la parte superior la fortaleza, en la parte inferior el edificio administrativo. En el centro, las 13 torres en el desnivel. Hacia el oeste, el observatorio oeste, usado por los sacerdotes, donde se podía registrar la salida del sol. Y hacia el este, el observatorio este para los peregrinos, donde se podía ver la puesta del sol. De esta forma, la línea de registro, es decir, esa enorme regla sobre el territorio, tenía dos posiciones para ser observadas. Hacia el oeste por los sacerdotes, mirando la salida del sol, y hacia el este por los peregrinos, mirando la puesta del sol.
Esa gran regla estaba constituida por una serie de 13 torres de entre 1,50 m y 6 metros de altura para seguir la curva del desnivel, con unos 5 metros de diferencia entre ellas y con una escalera interna que les permite llegar hasta la parte superior, construidas a partir de piedra. Entre esas alineaciones, entre las muescas de las gran reglas, se registraba, se controlaba la salida y la puesta del sol, permitiendo definir así tanto los solsticios como los equinoccios a lo largo del año y elaborar de esta forma el calendario. En la realidad, la línea de las 13 torres orientadas norte-sur, las últimas levemente desviadas, el edificio administrativo en la parte baja, el observatorio este destinado a los peregrinos en esta posición, en la parte superior, la fortaleza, el observatorio destinados a los sacerdotes que controlaban toda la zona alta y la línea de las torres de nuevo al medio. La misma línea de las torres durante el día, las torres al atardecer. ¿Cuáles son entonces las características de esta tipología? En cuanto a la función, combinan usos religiosos con el de la observación y utilizan plataformas, templos, espacios de observación, casi siempre fijos, y elementos también como marcadores. En cuanto al lenguaje, son similares al resto de la arquitectura de la cultura, sobre todo en el uso del color, de alguna ornamentación con tableros, molduras y máscaras, pero también tenemos escasos datos para poder realizar el análisis. En cuanto a la estructura, suelen estar ejecutados en piedra, lo que da cuenta de la permanencia, de la jerarquía que tenía el edificio dentro del resto de las propuestas arquitectónicas. Se construyen a través de plataformas que son macizas en la base, muros circulares o en ángulos que pueden actuar como marcadores, cubiertas que pueden ser falsas bóvedas mayas, sin cubiertas como en el caso de zapotecas, o con vigas de algarrobos como las utilizadas en algunos de los espacios del observatorio solar. En cuanto al espacio en sí, son espacios internos muy reducidos destinados a la observación. Siempre están en vinculación con otros espacios exteriores significativos como las grandes plazas o los grandes espacios exteriores que predominaron en estas culturas y están jerarquizados a través de plataformas. La ubicación y la alineación de cada uno de ellos con respecto a otros edificios permite utilizar a estos últimos como marcadores, sean solares sobre todo. En cuanto a los fijos, son fijos especializados porque tienen una función que es distinta a las demás, en este caso observar. En cuanto a los flujos, lo que los atraviesan como fijos, podemos identificar la religión, la observación como inicio de estas astronomías y el poder político que se deriva de poder manejar estas predicciones sobre el comportamiento de los astros. Las rugosidades que construyen siempre conforman parte del núcleo central o especializado de la rugosidad de cada cultura. Y en cuanto a las inercias dinámicas, la astronomía en relación con la agricultura y a la religión es algo que va a permanecer sobre el territorio a lo largo del tiempo.